Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Es un placer que estemos juntos estudiando la palabra de Dios, mirando las bellezas de la revelación de los oráculos mesiánicos, aquellas profecías del Antiguo Testamento que revelaban la aparición del Cristo y que vendría con sus enseñanzas, con sus hechos, y en este caso con misterios como son las parábolas, enunciaciones simples. Los niños las podrían entender, pero con un profundo significado. Y con ello tratar de alcanzar los corazones de gente que de otro modo difícilmente el Señor los podría alcanzar. Vamos a ver entonces, como siempre, las profecías más significativas que señalaban que el Cristo vendría en un tiempo futuro para revelar estas grandes verdades. Para ello miremos Isaías capítulo 42. Los primeros versículos se enfatizan la aparición de la justicia y la verdad. Bien, Cristo hará esto a través de una parábola que hoy vamos a estudiar. Isaías capítulo 42, los primeros versículos que dicen: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá, notemos, justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o la mecha de la vela que humeare. Por medio de la verdad, otra vez, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Notemos el énfasis que se hace en estos versículos de la implantación de la verdad y la justicia. Versículos 6 y 7 también miramos. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y miremos ahora entonces Salmo 78. Los tres primeros versículos nos será suficiente para mirar el propósito de Dios de irradiar luz por medio de proverbios, llama allí, serían las parábolas luego finalmente en el Nuevo Testamento, las ilustraciones que hacen muy rica la presentación de la verdad. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y miremos ahora entonces en un texto de parte del maestro, en Mateo capítulo 13, desde el versículo 13 en adelante, el propósito de por qué él les hablaba en parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no llegan a ver. Es decir, ven, viendo, no logran percibir. Entonces se necesita hablarles de otra manera para que lleguen a percibir. Y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos,
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La frustración que nuestro Señor tenía, ya una profecía de Isaías capítulo 6, vivida en los días de Isaías, nuevamente cumplida en los días de Jesús. Y el corazón duro para que pueda entender verdades que Dios quiere transmitir, pero lo hará ahora de una manera simple. Y en este caso, la parábola que vamos a estudiar tiene que ver con el nacimiento del reino de Dios en el corazón. Ante la expectativa de aquellos días, el contexto político, social del primer siglo, los israelitas dominados por la invasión romana, acordémonos que Herodes el Grande fue el último rey que gobernara en nombre de Roma, y luego entonces ya entran prácticamente los romanos. Le sucederá su hijo Arquelao y finalmente los procuradores romanos van a tomar posesión de Palestina. En ese tiempo, pues, con mayor razón, se anhelaba la aparición del Cristo, pero un Cristo político. Esto hace mención Gamaliel, texto que ya vamos a mirar. Entonces, en una situación de hervor político, de efervescencia política, en que aparecían predicadores, esto también Josefo lo cuenta, gente que llevaban a muchedumbres, muchas veces tras la perdición, es decir, ataques insanos, suicidas, contra el imperio romano de aquel tiempo, ejércitos romanos acantonados en la población. No obstante, aparece allí entonces un primer predicador, acordémonos, Juan el Bautista. El hombre agitó las multitudes al punto que despertó la pregunta de los dirigentes de aquel tiempo: ¿eres tú el Cristo? Y después de él, que fue al poco tiempo encarcelado, ya no podía hablar, pero hizo lo suficiente para conmover a Jerusalén y especialmente presentar al Cristo. Ahora Jesús lleva un ministerio, pero muy diferente de la expectativa que había en aquellos días acerca de la aparición del Cristo. Entonces, hoy vamos a mirar cómo Jesús ya había profetizado por medio de una parábola que así debería suceder con el reino de Dios. Y esto es una gran amonestación para la iglesia, especialmente la iglesia que a lo largo del tiempo se fue separando del Señor para necesitar el apoyo político a fin de imponerse. Nos estamos refiriendo a la iglesia medieval, a la unión de Estado e iglesia. La parábola acá nos habla de cómo nace un creyente en el reino de Dios, muy pequeño, pero crece hasta ser lo más grande en las plantas, la ilustración de la semilla de la mostaza, vamos a estudiar. Y tiene un propósito, es mostrarnos que no con espada, no con ejército, diría Zacarías capítulo 4, versículo 6. No así de esa manera, sino con el Espíritu de Dios. Es como se logran conquistar naciones. De hecho, el Imperio Romano trastabilló y cayó, colapsó, gracias a una semilla de mostaza, que era la predicación de Cristo, el nacimiento del reino en el corazón, que produce convicciones. Acá tenemos el texto. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la manera en cómo Dios operará para conquistar reinos. Dios lo hace. De hecho, el Imperio Romano cayó, y aquí tenemos el ejemplo de la muy pequeña semilla de mostaza que luego se transforma en un árbol muy grande. Hay una imagen por allí en internet que muestra un individuo que es menos de la mitad de un árbol enorme de semilla de mostaza. Sinapis es el nombre técnico latino de esta planta de mostaza. Vamos pues entonces a nuestra parábola. Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Jesús buscando cómo enseñar el reino de Dios, que esta gente que tiene la mente tan cerrada entiendan que no con fuerza, no con violencia, no atacando el Imperio Romano como lo hacía entre los grupos, estaban aquellos sediciosos. Uno de ellos pasó al grupo de Jesús. Nos referimos a los celotes, de los 4 grandes grupos que había en aquel tiempo: los fariseos, los saduceos, los esenios, que estaban junto al Mar Muerto, y los celotes. Eran gente violenta que cargaban un sicari. Sicari es un puñal, de ahí viene sicario. Y entonces ellos apuñalaban primeramente a los romanos a escondidas, y eran de temer esa gente, muy peligrosa, como también apuñalaban a sus compatriotas que no intervenían, que no actuaban contra el Imperio Romano. Jesús ganó a Simón el Celote, formó parte del grupo de Jesús. Jesús fue ganando personas de distintas extracciones, porque tenía
una misión. Era imponer el reino de Dios. Acá tenemos a Simón Zelote y un arma que le acompaña, bien interpretado por los dibujantes medievales, que muestra tal como era, un hombre violento en sus comienzos, pero Jesús lo conquista y se convierte entonces en un hombre calmo, manso, aunque todavía conservaba su apellido, recordando el lugar de donde procedía, los celotes. Bien, vamos entonces a buscar esta parábola y también extraer lecciones para nuestros días. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que las cosas se impongan al modo que queramos en distintos órdenes? Si hablamos un poquito más allá de nuestras necesidades en el ambiente político y quisiéramos que un gobernante, ¿acaso no hay mucha gente actualmente que apuesta al ámbito político, que tiene expectativas con tal gobernante o tal otro? Mucha gente que está detrás de ello y aún participan de las campañas políticas, no solamente con su tiempo, sus cuerpos, participando en las marchas, sino con su dinero. Y luego cuando ese referente político hace acciones personales diferentes de las presentadas durante la plataforma, la agenda de trabajo, el chasco que uno tiene, es lo que ha pasado con mucha gente, aún incluso con las posturas gubernamentales del actual presidente americano. Entonces uno se pregunta, estas expectativas humanas que descansan en lo que hace un hombre, un referente político, ¿cómo es al nivel del reino de Dios? ¿Cómo es el gobierno de Dios? ¿Cómo el Señor lo puede ilustrar? ¿Cómo nos lo puede enseñar para que con una ilustración sepamos que Dios se mueve de esta manera, el hombre se mueve de otro modo muy distinto? Y uno que observa tiene que decidir si escoger uno u otro método, o a veces alguno piensa en fundir ambos, iglesia y Estado, y esto Dios no lo permite. Vamos pues entonces a mirar Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Hace un momento mirábamos en la mano de un individuo estas semillas de mostaza, el rico condimento que se puede agregar al plato cuando servimos la mostaza. Tiene un sabor, hay 3 tipos de mostaza, depende del color, el sabor también, y la más común es la amarilla, pues un sabor especial que se le agrega a la comida. Miremos un árbol de mostaza, enorme, que produce esa semilla tan pequeñita. La misma semilla producirá luego ese árbol gigante. Bien, miremos entonces nuevamente la parábola de Jesús y qué quiso enseñarnos con ella. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amigos, ¿cuál es el propósito de esta parábola en particular? Dios quiere mostrar a través de este ejemplo de una semillita que se transforma en un árbol enorme, el poder que tiene el reino de Dios. Jesús dijo, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Con algo que es pequeñito al comienzo, trabaja, y sin embargo, de una manera imperceptible, a menos que, como algún científico esté hora y hora, día y noche, mirando el crecimiento de una planta, podría ser. Pero normalmente cuando miramos la semilla, la dejamos que crezca, que la naturaleza haga su obra, y la planta va creciendo hasta convertirse en un árbol. Así también, la obra de Dios en el corazón del hombre, que empieza pequeño, pequeño, hasta hacerse grande, grande, al punto que puede conmover naciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Miremos el crecimiento de una planta de mostaza, pequeñito, imperceptible, pero planta que se hizo famosa por la comparación que hiciera el maestro de una cosa tan pequeña, ¿cómo puede llegar a ser grande? Pequeño. Vamos a ver en los ejemplos de Jesús cómo Él quiere que aquello que es pequeño, nosotros consideramos pequeño, el mundo también, con más razón, a la vista de Dios puede hacerlo grande, como aparece en 1 Corintios, capítulo 1.
Abrimos allí la palabra de Dios. Y desde el versículo 25, la enseñanza de cómo lo pequeño se transforma grande y poderoso en las manos de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es o no sirve, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Con esto nos está diciendo el Señor que Él escoge aquello que es despreciado por el mundo, vil, necio, ignorante, no sabe nada, y Dios lo toma y entonces avergüenza aquello que se dice ser sabio, ser grande. Miremos un simple ejemplo en el libro de Amós. Amós es un profeta que conmovió en sus días el reino del norte. Él procedía del reino del sur. Y cuando él llegó al reino del norte, con su prédica, con su amonestación, conmovió al punto que tienen que intervenir el jefe sacerdotal, Amasías, y el rey también de aquella zona, a hablar para planear qué hacer contra este predicador que conmovía a toda la población. Miremos pues entonces el libro de Amós, capítulo 7. Desde el versículo 10 en adelante. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, ahí están los dos grandes líderes del reino del norte: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Es decir, la gente no lo puede aguantar, porque es tan duro Amós, tan directo, tan contundente, que la gente se ve pecadora, como tiene que serlo. ¿Cuántas veces quisiéramos nosotros escuchar mensajes halagüeños? Hay por allí alguna producción de video que puedo recomendar mirar, ya raya en el ridículo, a medias tintas se llama este video, que narra casi en ficción, pero como dicen los autores allí, cualquier parecido con la realidad no es ficción, es real. Y es cómo una iglesia puede vivir de un modo tan hipócrita. Y entonces, en este caso, Amasías y Jeroboam, que gobernaban allí en el norte, y el pueblo que practicaba la religión, y aparece un predicador genuino, Amós, y la gente no lo puede aguantar. Ahí tenemos ya para, si a alguien le interesa ubicar, una película simpática, pero que intenta mostrar lo que queremos decir. Y es que muchos quisiéramos una religión a medias tintas, ¿sí? Sí, a medio tostar, que nos agrade, pero que no meta allí, que no cale profundo porque molesta. Bien, a eso se refiere Amasías. La tierra, la gente no puede aguantar un poderoso mensajero como era Amós. Pero este mensajero no era un profeta profesional. Él no había estudiado, era un simple agricultor sacado allí de las malezas, como él mismo testifica. Por lo tanto, se cumple en Amós, texto que leemos ahora, aquello que Dios había dicho: lo necio del mundo, lo vil, lo que no sirve, yo lo saco y conmuevo el mundo. Así es el reino de Dios, como un grano de mostaza, chiquitito, chiquitito, hasta que crece grande y conmueve a la gente. Veremos pues entonces cómo sigue el libro de Amós. Allí el profeta Amós predicando a la gente no lo puede aguantar, pero él tiene que decir las verdades de parte de Dios. Estábamos en el capítulo 7, leíamos el versículo 10, ahora versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Lógicamente a nadie le gusta escuchar eso, el líder político, el rey, no soportaría esto. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Profecía que se cumplió, pero la gente no quería escuchar. Y Amasías, ahí hay un diálogo entre el sacerdote y el profeta. Dice Amós: vidente, vete, huye a tu tierra de Judá,
come allá tu pan, profetiza allá, deja de molestar acá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino, respeta acá. Miren, amigos, la respuesta tan simple y contundente de este siervo de Dios, Amós. Entonces respondió Amós y dice a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, es decir, que cuida bueyes, y recojo higos silvestres, y sin embargo se torna en poderoso profeta. Eso es la semilla de mostaza, la obra pequeñita, que es, así es como Dios empieza en un corazón tan simple como Amós. Pero Amós se dejó impresionar, el Espíritu Santo toca el corazón, él no se resiste, oye el mensaje, siente la corrupción, siente que debe hablar. Amigos, ¿qué ocurre cuando sentimos pero queremos callar? Sabemos que hay que hablar, que hay que actuar. Hay una injusticia que se está produciendo en cierto lugar y tenemos una participación allí. Y hasta se nos pide, tú tienes que hablar, acláralo. No, yo no, hay otra mejor gente que yo. Y actuamos de esa manera, amigos. Qué triste, porque podríamos ser semillas de mostaza, pequeñitos, y ser poderosos mientras vamos creciendo. Una vez tras vez, nunca retraernos de las convicciones. Siempre a nuestra conciencia, no peleemos con nuestra conciencia. Esto hacía Saulo de Tarso cuando perseguía a cristianos. Jesús, cuando se le apareció, allí le dijo: dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Y Saulo sentía que cuando actuaba estaba pateando contra una punta, que no estaba correcto, pero había que hacerlo. Muy duro hacer cosas contra la conciencia. En el caso de nuestro Dios, Él pondrá impresiones en las mentes de la gente. No tendremos nuevos profetas como los antiguos, pero tendremos personas que dirán las cosas como tienen que ser dichas, con convicción, con firmeza, con claridad y contundencia, para que se revele que Dios opera como una semilla de mostaza, pequeñito, en gente humilde. Miremos acá el texto que lo tenemos allí. ¿Quién eres, Señor?, dice Pablo a la voz que se le apareció, que era Jesús. Fue entonces que el Señor se identificó ante él diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Así el Señor resucitado comisionó a Saulo que entrara a Damasco para que se le dijera lo que debía hacer. Y a partir de allí, este hombre perseguidor se convierte en el gran apóstol Pablo, que conmoverá al mundo entero. Un hombre que tenía preparación, pero él no fue, en su corazón, no se preparó para predicar al mundo, se preparó para perseguir cristianos. Pero Dios lo tomó. Lo necio del mundo toma Dios y avergüenza lo fuerte, lo grande, aquello que el mundo aplaude. Vamos a ver a continuación en Lucas capítulo 22 cómo este principio Jesús busca imponerlo entre sus amigos, y a ellos les costaba. Tenían mucha discusión entre ellos buscando la promoción, la aspiración. Viene el método mundano, y cuántas veces con este método mundano de, como decimos, pisar allí la cabeza de este y voltear a este otro para que yo entre acá y así ocupe el primer puesto. ¿No ocurre ese fenómeno? La semilla de mostaza actúa muy diferente. Es el poder de Dios que obra en el corazón del hombre como una semilla, pequeña, pero va creciendo, hasta que esa planta es poderosa, grande, al punto que se da el lujo de permitir que las aves vengan y aniden. Así, tomen refresco, alimento, de una pequeña semilla. Dios así quiere obrar en el corazón del hombre. Esta es la manera, no el modo mundano que los judíos creían en sus días, y miremos reflejados en el texto de Lucas capítulo 22. Versículo 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les decía: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, los que tienen autoridad. Pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Eso es lo que yo quiero de ustedes. ¿Quieren ser dirigentes? Pónganse a servir. Ayuden al prójimo, esténse con los compañeros, asístanlos.
No, pero eso un jefe no lo puede hacer. El jefe está allá arriba, sentado para dar las órdenes. Hey, tú ven para acá, tú vete para allá. Ese es el jefe. En el mundo sí, aquí en el reino de Dios no es así. Cuanto más tú sirvas y te humilles y estés allí listo para socorrer a los demás, como lo haría cualquier criado, ese es un jefe a la vista de Dios. Jesús lo demostró, como miramos ahí. Él era el jefe, el Señor, lavando los pies de sus amigos, como un vulgar criado. Él tomando el lebrillo de la palangana con una toalla con la que se ciñó y lavando los polvorientos pies de los compañeros porque era necesario hacerlo. Había habido un criado, pero en aquella ocasión, por alguna situación, no estuvo presente. Y Jesús aprovechó para dar su última lección, una lección de humildad, de amor a sus compañeros, para que así ellos lo hicieran de igual manera. Así opera la semilla de mostaza. Amigos, ¿cómo nos sentimos cuando el Señor nos desafía a que seamos siempre humildes? Este mensaje está dirigido para todos nosotros, que Dios quiere que así sea como se establezca el reino de Dios, por los métodos de Dios, no por los métodos humanos. Vamos a ver a continuación en Hechos capítulo 5, métodos humanos para querer imponer el reino de Dios y fracasaron. Capítulo 5 de Hechos, desde el versículo 34, se reúne el Sanedrín, el concilio de Jerusalén, para abordar el tema de los discípulos, hacerlos que se callen o golpearlos para que dejen de predicar en el nombre de aquel que ya estaba muerto, pero ellos decían que está vivo. Y se hacían grandes milagros que no podían explicar los fariseos. La presencia de los milagros sí podían explicar. El Cristo, el pretendido Cristo, ya fue muerto. Así que cállense, no saquen ese tema. Bien, miremos Hechos 5:34. Interviene un jefe entre ellos para dialogar con sus compañeros. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dice a sus compañeros: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Notemos, allí él trae ejemplos históricos de personajes que agitaron a la población buscando imponer el reino de Dios a su manera. Esto es, imponer la voluntad de Dios, lo que la profecía decía del Cristo, pero con la fuerza para que la gente allí pudieran ver la profecía, cumplirla entre todos y así desalojar a estos invasores romanos. Teudas era uno de ellos. Miremos qué pasó con él. Antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, notemos, ahora aparece otro. Se levantó Judas el Galileo en los días del censo, otro personaje que también creía que podía ser la manifestación del Cristo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora yo os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. No estén peleando con algo que ya está muerto. El líder, el cabecilla, ya murió crucificado. Déjenlos que hablen, pero noten la sabiduría de lo que viene a continuación. Pero si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Terrible que el fariseo descubriera que lo que él creía que era servir a Dios sucedía exactamente lo contrario, que estaba actuando como un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía el principio de la semilla de mostaza, cómo opera en el corazón, que va transformando, pequeñito al comienzo. Miremoslo como Jesús lo expresó ante Nicodemo en Juan capítulo 3, una obra sumamente necesaria. Comienza en algún momento del tiempo, pequeño, pero va creciendo hasta convertirse en poderoso sentimiento y convicción que el creyente lleva adelante y con ello hasta aún, como ocurrió en los primeros siglos, trastorna imperios. Porque a pesar de que no tenían armas, estoy hablando del cristianismo perseguido por el imperio romano, en gran medida, cuando no pudieron los
los ejércitos romanos destruir el naciente cristianismo. Acordémonos de las grandes persecuciones del Imperio Romano. No obstante, ya para el 313 Constantino tuvo que cambiar la estrategia, que en lugar de perseguir y masacrar cristianos, quien había hecho ello el gobierno anterior de Diocleciano. Este fue el emperador que desató la más feroz persecución desde el año 303 en adelante, por casi 10 años. Y este hombre, pues, no pudo completar la obra de hacer desaparecer todo el cristianismo. Y entonces, con el tiempo, sube al trono Constantino. Y un hombre muy político. Observa que si no se puede con la fuerza, se podrá con la persuasión. Y él entonces ahora permite que los cristianos puedan entrar. Hasta ese momento el cristianismo estaba ganando espacio, entrando. ¿Por qué? Porque el corazón adentro se produce una revolución como la semilla de mostaza y va creciendo. Veremoslo como Jesús se lo explica a Nicodemo en Juan capítulo 3, desde el versículo 1, que muestra a este sabio hombre viniendo de noche para conversar con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miremos la imagen bonita de una charla nocturna entre estos dos. Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Explícame, ¿cómo ocurre esto? Responde Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua se refiere al bautismo. Nacer del Espíritu, vamos a mirar, Jesús le va a dedicar un poquito más de atención. Lo que es nacido de la carne, así queda, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo a todos. Al hablar en plural, todos necesitaban nacer de nuevo como la semilla de mostaza para convertirse en un árbol enorme. Pero tenían que humillarse, reconocer esta necesidad. Y entonces Jesús trae la ilustración muy apropiada para lo que estamos escuchando. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y allí la palabra que Jesús utiliza es la misma, tanto en arameo como en griego, la palabra viento y espíritu. Neuma es en griego. Entonces leemos otra vez, el neuma, de ahí viene neumático, neumonía. El neuma sopla de donde quiere y tú oyes su sonido. Pero no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma. ¿De qué trata esto? El neuma, el viento. Yo les voy a invitar, amigos, que pongámonos en la imaginación. Estamos en casa y corre un fuerte huracán afuera. Y lógicamente nos ponemos allí a mirar por la ventana y soplan vientos muy fuertes. Así como ese huracán es el viento del Espíritu Santo, que no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero lo sentimos. Tú oyes su sonido, siente. Así también el Espíritu Santo cuando entra en el alma. Muchas veces no sabemos cómo empezó, tal vez recordamos, fue una lectura, fue la charla con alguien, fue escuchar un sermón en la televisión, en la radio, fue charlar con un amigo que me impactó y quedé pensando. No podemos precisar cuándo empezó, no podemos decir a dónde nos va a llevar, pero lo sentimos. Leemos otra vez el texto. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un viento y Dios quisiera que participáramos dentro de ese viento. Muchos se abstienen, se meten dentro de su casa y contemplan por la ventana lo que hace el viento. En el caso del Espíritu Santo, Dios no quiere que nos abstengamos, como diciendo, me pongo acá y que pase el viento, afecte a otros. A mí no. No, al contrario, nos metemos allí para que el viento nos lleve. Leamos el texto nuevamente. De Juan capítulo 3, el versículo 8. El viento sopla
de donde quiere y tú oyes su ruido, su influencia, te azota la cara, pero no sabes de dónde viene, cuándo empezó, no sabes a dónde te va a llevar. Pero así ocurre con el que es nacido del Espíritu Santo. Amigos, quiere el Señor que todos nosotros participemos de ese nacimiento, el nacimiento del Espíritu, acá del alma. Cuando se produce el nacimiento, allí está la semilla de mostaza, chiquitita, allí, pequeñita, que le da sabor. Ustedes saben que al machacar la semilla, allí tenemos la mostaza común, con la cual acompañamos algunas comidas, y le da un sabor. Así también, como una semilla, pero la semilla en sí, cuando es tirada a la tierra para que produzca la planta, se convierte en un árbol enorme. Así poderoso el creyente, que antes estaba tímido, pero ahora hay un cambio en su corazón. Una manera de probar el cambio es que ese creyente que ahora abraza la fe, hoy ama lo que antes aborrecía. Antes no quería ni escuchar de religión, no quería escuchar ni de la Biblia, no me hablen, no. Yo tengo muchas cosas raras que quiero hacer. Hoy ama todo aquello que antes aborrecía. Y también lo contrario, hoy aborrece todo aquello que antes amaba. Cuando en el mundo antiguo, en la vida vieja, andaba cometiendo pecados, faltas, haciendo cosas indignas, impropias, pecaminosas. Hoy se avergüenza y no quiere hacerlo. Hay un cambio. Ese cambio lo da el poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y de ellos Jesús está diciendo, esto es el efecto del Espíritu Santo que forma parte del reino. Esto es el reino, no a través de la fuerza, no a través de la violencia. Miremos, por ejemplo, bien, aquí tenemos la expresión en griego que nos va a ser útil. Ahí, allí abajo, en rojo, neumatos, ya está declinada la palabra, deriva de neuma, está en rojo. Y la primera arriba también es neuma, allí tenemos. Entonces, las dos palabras son iguales. Jesús entonces con esto quiso decir que así como el viento, ahí lo tenemos también ya explicado, una corriente de aire, respiración, el soplo, brisa, cuando es suave, por analogía o figuradamente es un espíritu, es decir, un alma racional, también un principio vital, mentalmente, disposición, etc. O también al neuma se le puede llamar al ángel o a los demonios, ¿sí? Interesante las definiciones que se da de esa palabra, que como primeramente es una brisa o un viento, es la palabra más adecuada. Así el Espíritu Santo es un viento que opera y que el hombre necesita sentir eso, el efecto, para que entonces pueda obrar cambios en sí mismo y aún en otros. Pero vamos a ver entonces ahora cómo este poder es necesario para transformar corazones. Sin ello no hay poder. Habíamos leído un texto que ponemos otra vez, de Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso está diciendo que entonces no con la fuerza bruta o la violencia, Dios no utiliza ese método, sino con el Espíritu Santo obrando en el corazón. Miremos a continuación en San Juan, capítulo 7, la manera en cómo el Sanedrín, y entendemos que Caifás fue el jefe del Sanedrín en aquel tiempo, cómo abordarían por la fuerza el tomar el poder. Esta gente desconoce la operación de las semillas de mostaza, pequeñita, en el corazón humano, hasta convertirse en una obra poderosa. Al contrario, vamos a mirar en el diálogo que ellos humillan a aquellos otros que confían en una obra pequeña, insignificante como la que Cristo hacía, que era predicar, pero ganaba los corazones y esto finalmente se enraizaría en el alma para hacer la gran obra que Dios quería que se hiciera en aquel tiempo, durante el primer siglo. Pero miremos en San Juan capítulo 7, primeramente. En el versículo 32, 7:32 de Juan, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen.
Quedémonos con esa expresión. Estos alguaciles fueron enviados por los líderes para aprender a Jesús. Así que Jesús luego sigue enseñando, como era su costumbre, pero aquí que, versículo 45, regresan los alguaciles y traen un reporte. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hasta que ellos, miren, es interesante, enviados para prenderlo, quedaban arrobados, allí impactados por el mensaje que el Cristo presentaba en ese momento. Pero ahora notemos la reacción del Sanedrín. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, que no sabe de Biblia, es maldita, son todos ignorantes. Amigos, contrastemos lo que estamos escuchando. Allí se observa a Caifás y al Sanedrín tratar con desprecio a la gente humilde que escuchan al Cristo, que aprenden las lecciones del reino, entre ellas la semilla de mostaza, la necesidad de un cambio en el corazón. Por el lado opuesto aparecen estos líderes diciendo: esa gente es ignorante, es maldita, creen a cualquier mentiroso. Pero la gente culta como nosotros no podemos ser engañados. Los grandes, los aspirantes acá, gobernantes y demás, estamos conociendo bien qué está pasando. ¿Qué muestra ello? Que esta gente se movía en otros niveles, el nivel del poder, el nivel de llevarse bien con los gobernantes de aquel tiempo, el del poder terciar con ellos, como efectivamente ocurría entre Herodes Antipas con Poncio Pilato. Este comportamiento muestra lo mundano que se vuelve el corazón de un creyente. Con el tiempo esto inducirá a la unión de la iglesia con el Estado para obtener ese poder. Acá Caifás está mostrando el poder. El poder está en ellos, no en la gente ignorante, porque ellos creen a cualquier mentiroso que aparezca por allí. Miremos en el diálogo a continuación cómo Nicodemo es el que va a interrumpir, a perturbar, trayendo la Biblia. Él cita un texto de la Biblia para que la gente crea, escuche, sus compañeros, que era justo atender al Cristo, a este que se pretende Cristo, escucharlo y dialogar con él. Y el desprecio nuevamente de Caifás, aún contra su colega Nicodemo. Y nuevamente, allí se muestra el espíritu con que ellos se mueven. Y es moverse en los niveles de autoridad, de desprecio, de los gobernantes que no creen en el fulano. ¿Dónde está la semilla de mostaza? Notemos, gente humilde, que escuchan, que creen. Estos duros cierran su corazón. Miremos el texto completo. San Juan capítulo 7. Le dice pues Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, está pidiendo él que se participe en lo que el texto de Deuteronomio está enseñando, que debían pedir que se trajera el juicio allí para que poder juzgarlo. Vamos a buscar el texto lo buscamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, vamos a ver allí. Muy bien, estamos capítulo 15. Desde el versículo 7, ahí está, 19-15, ahí tenemos el texto. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por lo tanto, se pedía que Jesús se lo trajera, pero además que se trajeran testigos para mantener la acusación. Ni siquiera ello había. Aun cuando se trajo a los testigos falsos que testificaran contra el Cristo poco antes de morir, entre ellos se contradecían.
Jesús había expresado de una manera y estos otros que no entendieron la manera, ellos lo dijeron de un modo inverso y se contradecían entre ellos. Eso muestra, amigos, cuando no se tiene el espíritu del reino de Dios, no se tiene el espíritu de la semilla de mostaza pequeñito que debe nacer tan pequeño como Jesús le dijo a Nicodemo. Así como el viento que tú oyes te afecta, pero tú no sabes por dónde viene, a dónde te va a llevar. Así tiene que ser la obra del Espíritu Santo, que haya una transformación en el alma. Miremos entonces, mientras Nicodemo cita este texto de Deuteronomio 19:15, ahora Caifás se la devuelve y muestra mayor ignorancia que vamos a mirar a continuación. Juan capítulo 7. Respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora preguntamos, ¿será esto cierto? Una persona ignorante, como es Leví el publicano, Mateo, va a revelar que Caifás se equivocó. Abramos en San Mateo, capítulo 4. Todo esto que nos ayude a ver que aquella persona que no nace en el reino de Dios, como una semilla pequeñita, y pretende saberlo todo, acusar a todos, llamarlos de ignorantes, creer que esta es la postura correcta, está absolutamente descaminado. San Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, nos da la profecía que aparece en Isaías capítulo 9, pero aquí ya está desglosada y muestra que se levanta profeta de Galilea. Miremos pues. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Notamos que el pueblo que vivía allí en Galilea, asentado en tierra de muerte, luz resplandeció. Ya lo decía Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, reproducido aquí por Mateo capítulo 4. La pregunta es, ¿dónde queda Caifás y su gente que creían saber? Le dicen a Nicodemo, escudriña, de Galilea no sale nada. ¿Cómo que no? Ya estaba dicho en Isaías 9. Ahí lo tenemos, Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ella. ¿Dónde? En Galilea de los gentiles. Era el nombre que tenía en aquel tiempo. Y Leví Mateo, ignorante, publicano, lo descubre, lo pone en su libro. Y ahora Caifás diciéndole a su compañero, a Nicodemo, escudriña, ve que no hay nada. ¿Cómo que no hay? Esto muestra, amigos, otra vez, el poder que tiene la semilla pequeña, la ilustración. Dios quiere operar en el corazón y hace que al comienzo, cuando el corazón se abre, trabaja y la persona va creciendo, va aumentando hasta convertirse en un poderoso predicador. Dios quisiera que así ocurriera con cada uno de nosotros. Así hay ejemplos en la Biblia también, de quienes al comienzo parecían, hemos visto el caso de Amós, un hombre que viene del arado, de ahí fue tocado, y sin embargo sale a predicar y da poderoso mensaje al punto que la gente no lo puede soportar. ¿O qué diríamos de cuando ocurrió la primera gran masacre? Allí fue un genocidio, cuando el emperador Nerón desató la feroz persecución contra todos los cristianos en Roma, acusándolos de haber sido los autores de la quema de Roma. Estamos hablando del año 64, el mes de julio. Apenas habían pasado, ¿cuántos años? Desde el año 31 hasta el 64, 33 años de la prédica del Cristo. Y aquí cristianos que habían aceptado el mensaje, ahora frente a la muerte. La historia cuenta que no hubo entre ellos quienes
se retrajeron, quienes abandonaron, quienes se arrepintieron. Al contrario, valientemente iban al cadalso para ser muertos miserablemente por Nerón y sus técnicas refinadas para matarlos. Ahí lo tenemos ilustrado, la quema de Roma en julio del año 64. Ilustrado en la película Quo Vadis, si alguien lo quiere mirar. Bien, allí importa que los cristianos dieron su vida porque la semilla de mostaza había trabajado en su alma. No esperaban terminar de semejante horrible manera. Nadie quiere esto, pero muestra el poder de Dios, obrando en el corazón. Valientemente los cristianos salen allí a la palestra, devorados por fieras como los leones, hambrientos, o empalados allí, llenados de brea y puestos con fuego para que iluminen el palacio, o vestidos de fieras para que sean atacados por los perros, o cubiertos de miel para que las hormigas los devoraran, etc. Muertes refinadas y que los cristianos soportaban porque amaban al Cristo que acababan de descubrir. ¿En cuánto periodo? Dije, 33 años, desde que murió Jesús, año 31 hasta el año 64, la quema de Roma. Aquí los tenemos, está ilustrado, pero para que tengamos una idea, este es el poder que Dios quiere obrar, darle al hombre para poder transformar al mundo. Amigos, ¿será posible que podamos acceder a este conocimiento y a este poder? Dios está deseando que nosotros podamos llegar a ser ello. ¿Queremos transformar el mundo? Veremos esta cita, que la vamos a encontrar en la página 54 del libro La Educación, de Ellen White. Esta es una escritora reconocida, sus libros están siendo traducidos a muchos idiomas, pensamientos muy profundos que pican el corazón, que hacen que el hombre se sienta acicateado, porque reflexiona. Aquí vamos a ver la diferencia entre las personas que son vulgares de aquellos otros que no temen decir la verdad por el nombre que se debe decir. La ilustración simple que solemos hacer entre la diferencia entre el termostato y el termómetro, ¿sí? El termómetro es aquella aguja que tiene mercurio, aguja la cual es afectada por el medio ambiente. Si el medio ambiente está frío, el mercurio allí en el envase se retrae y se baja la temperatura. Es decir, el medio ambiente afecta al mercurio. Lo opuesto, el termostato. Se enciende el termostato y afecta el medio ambiente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que Dios quisiera? ¿Que fuéramos termómetro o fuéramos termostato? El cristiano es llamado a ser termostato, tiene sus convicciones, tiene el nacimiento de la palabra de Dios como una semilla de mostaza, entra en el alma, hace cambios en el alma y su palabra es vigorosa, poderosa, firme, da sus convicciones, como la cita que ya vamos a mirar, muestra que aunque el mundo se desplome, se mantienen de parte de la verdad como la brújula al polo, así tan directa. Y cuando un navegante anda por medio del mar, allí se guía por la brújula, por más que sus sentidos digan lo contrario. La brújula le está indicando, así el creyente tiene una brújula que es la ley de Dios, le indica el camino que debe andar aunque todo esté dado vuelta. Bien, ese es el hombre que Dios está buscando ahora, ¿sí? Esto nos ayuda para que confiemos que hay un Dios poderoso para cada uno de nosotros. Queremos culminar, amigos, invitándoles a ustedes que compartan este conocimiento, que nos ayuden a que quizás nos gustaría tener un feedback, un retorno, que ustedes nos comenten estas cosas que estamos compartiendo. Hay más versículos para compartir, pienso en uno de Jeremías 5:1, pero lo dejaremos para una siguiente ocasión. Recuerden, Dios quiere producir cambios en el hombre. Aquí tenemos la cita con la cual nos despedimos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos, para ser directos, justos, como la brújula al polo. Así quiere Dios hombres. Esos hombres solamente podrán llegar a serlo cuando permitieron que en su alma opere la operación de la semilla de mostaza, pequeñita al comienzo, hace su obra hasta convertirse en un árbol poderoso que da sombra, vienen animales, aún aves, a cobijarse, porque es la más poderosa, grande hortaliza en la vegetación.
amigos, deseamos que Dios los bendiga. Esto es algo que miraremos más adelante. El punto enemigo de parte de Dios, cómo lo han transformado contra la versión del Señor. Lo que Dios quiere que nosotros estemos unidos en el estudio de la palabra. Y el enemigo hará su otra tarea. Nosotros acá unidos para dar luz y que todos amemos al Señor y le obedezcamos. Hasta la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.